Hola, ¿cómo están? Soy Roselena de Belleza Verde a Granel y el día de hoy vamos a elaborar velas ecológicas con cera de soya. La cera de soya es una cera que no es tóxica y por lo tanto es segura para nosotros para utilizar tanto en piel como para hacer velas aromáticas. Aquí tengo una muestra de cómo es la cera de soya. Es una cera un poco suave, por lo tanto utilizarla sola no nos va a permitir hacer velas que se puedan desmoldar. Tenemos que utilizar algún tipo de envase de cerámica o vidrio para poder hacer nuestras velas, porque si no, no las vamos a poder desmoldar, ¿sí? Ahorita vamos a fundir la cera de soya, que como la cera de soya se funde a una temperatura muy baja, la podemos fundir sin problemas en el microondas. Entonces voy a poner ahorita la cera a fundir en el microondas un minuto. Aquí tengo aproximadamente 300 gramos de cera de soya y la voy a poner en el microondas un minuto. Como les comentaba, la cera de soya es una cera que nos sirve para hacer velas ecológicas, tanto aromáticas como de masaje. Si la queremos utilizar únicamente como vela aromática, queda como este tipo de vela que ahorita vamos a hacer una. Esta es una vela de citronela que nos sirve para ahuyentar a los mosquitos. Vamos a hacer una aquí ahorita en vivo, este tipo de vela, y nada más le vamos a poner cera de soya, no le vamos a poner otro tipo de ceras que nos van a ayudar. Ahorita les explico a lograr velas de otro tipo, como esta vela. Esta es una vela que utilizamos mezclándola con cera candelilla para que nos dé firmeza y dureza a la vela y la podamos desmoldar. Aquí podemos utilizar la cera de candelilla en caso de que queramos un producto vegano, que es este tipo de cera que tiene una gran dureza. ¿Sí? La única desventaja de la cera candelilla, si pueden ver, es su tono, que es bastante oscuro y tiene un olor como muy característico que a veces nos opaca un poco la fragancia que vamos a utilizar y tenemos que utilizar un poco más de fragancia, pero es ideal para mezclar la cera de soya como para productos veganos que no utilizamos ingredientes de origen animal. Y les digo, nos da dureza, pero sí nos cambia el tono de nuestra vela y se puede usar sin problema porque también es vegetal la cera de candelilla. Déjenme ver si ya se fundió la cera de soya, ¿no? Entonces le voy a poner otros 2 minutos para ver si con eso ya se funde. Otra cera que pudimos utilizar es la cera de abeja, que es, como verán, su consistencia es muchísimo más clara que la cera de candelilla, pero no es tan dura como la cera de candelilla. Entonces la proporción que vamos a utilizar, ahorita se las paso, es un poco más que si utilizáramos cera de candelilla para elaborar las velas en caso que queramos hacerlas desmoldables. Otro activo que también podemos utilizar para dar un poco de dureza y humectación a la piel es la manteca de cacao, que es esta, ¿sí? La manteca de cacao nos va a ayudar a hacer las velas para masaje, que se mezcla la cera de soya con manteca de cacao o algún tipo de aceite vegetal para hacer las velas de masaje y dar humectación a la piel. O también algo que nos puede dar dureza en nuestras velas es el ácido estiárico. Generalmente lo venden ya así molido en polvo, que el ácido estiárico, para dar dureza a una vela, se pone por cada kilo de cera de soya, se ponen 100 gramos de ácido estiárico, ¿sí? La cera de candelilla, para hacer como esta que les mostré, es una parte de cera de soya, que serían, por ejemplo, 400 gramos por 400 gramos de cera candelilla, para poder tener una vela de una buena dureza para poderla desmoldar. En caso de la cera de abeja, que es un poco más suave que la de candelilla, tenemos que poner una mayor cantidad que la cera de candelilla, que sería, por ejemplo, si ponemos cera de soya 200 gramos, tendríamos que poner 250 gramos de cera de abeja en nuestra preparación para que podamos desmoldarla, y podemos poner 100 gramos de ácido estiárico, ¿sí? Entonces ahorita veremos, ya ahorita que salga nuestra cera de soya del microondas,
Vean, aquí la puse otros 2 minutos, entonces fueron 3 minutos en total. Si ven, ya está completamente fundida nuestra cera. Y aquí lo que hay que agregar son pigmentos especiales para velas o micas, que son minerales. Aquí generalmente vienen en polvo, como este tipo. Aquí tengo un verde fluorescente y un verde oscuro. La desventaja de usarlos en polvo es que a veces se les quedan asentamientos o puntitos que no se disuelven bien en la cera y se queda manchado en el fondo, sufre asentamiento el pigmento y se puede manchar el fondo de nuestra vela. Cuando lo usamos en recipientes no hay ningún problema, pero si la vamos a desmoldar sí hay problema de que se vean esos puntitos del pigmento. Entonces a veces, en ocasiones, a mí me gusta a veces mezclar estos pigmentos con un poquito de aceite vegetal y ya mezclado bien, agregarlo a nuestra cera. Aquí voy a separar un poco de cera de soya en otro recipiente porque quiero hacer 2 velas, una desmoldable y otra que voy a poner en un recipiente, ¿sí? Después de esto vamos a necesitar un portamechas que vienen de metal, como este tipo, que es donde vamos a poner el pabilo de nuestro trabajo, ¿sí? Hay diferentes tipos de pabilo. Este es un pabilo que voy a utilizar ecológico, que tiene alma de papel, no metálico. Hay encerados y sin encerar, y de acuerdo a el espesor de nuestra vela o lo grande que la queramos hacer, tenemos que conseguir un pabilo más delgadito o más ancho. Porque si ponemos un pabilo demasiado delgado en nuestra vela y está muy ancha, no se va a quemar completamente, nada más se va a quemar la parte del centro de la vela. Entonces, de acuerdo al tipo de vela que queramos hacer, hay que seleccionar el pabilo. Entonces aquí tengo el pabilo. Voy a medir ahorita el recipiente, que es esta tacita de cerámica donde lo voy a poner, y vamos a dejar un poquito más largo porque lo vamos a enrollar a un palito para que lo podamos detener y no nos quede completamente centrado nuestro pabilo. Aquí vamos a introducir el pabilo en nuestro portamechas, que tiene ahí un orificio, y con unas pinzas lo vamos a cerrar para que no se mueva el pabilo, quede firme. Enderezamos aquí el portamechas, que a veces al cerrar el portamechas queda un poco chueco, para que nos quede derecho, ¿sí? Y vean, ya no se sale el pabilo del portamechas. Y lo tenemos que fijar a nuestro recipiente en el centro. Generalmente se fija con parafina, pero aquí, como no tenemos parafina y la cera de soya es muy difícil de que se solidifique rápidamente, para poder hacer esto, yo le voy a poner una pequeña gotita de silicón al portamechas para poderlo pegar en nuestra base de cerámica y que no se nos mueva cuando hagamos la vela. Aquí ya lo puse, ya quedó perfectamente detenido en el centro, y le voy a poner un palito. Ahorita les enseño cómo queda amarrado de el pabilo y tensado para que quede derechito cuando vaciemos la cera. Queda de este tipo, ¿sí? Y ya vamos a vaciar ahorita en unos momentos nuestra cera de soya. La cera no se debe vaciar completamente caliente. ¿Por qué? Porque si no, al momento en que se empieza a solidificar, hay una temperatura muy drástica y se nos puede craquelar. Esto quiere decir que la cera que vaciemos se empieza a cuartear y nos queda una vela cuarteada. Entonces tenemos que esperar a que enfríe un poco para poderla vaciar a nuestro molde. Mientras baja la temperatura, voy a ponerle a un molde de silicón que tengo la mecha con el pabilo y el portamechas para ahorita vaciarlo. Esta vamos a hacer una vela que se va a desmoldar de rosas y le vamos a poner pétalos de rosas naturales, ¿sí? Entonces hacemos el mismo procedimiento, que cortamos el pabilo un poco más largo de lo que necesitamos. Lo introducimos a nuestro portamechas, lo cerramos con nuestras pinzas, lo enderezamos porque a veces
se deforma un poquito al apretarlo y lo vamos a pegar en el centro de nuestro molde. Hay otra técnica para velas desmoldables que no les ponen el portamechas hasta después, que le hacen un orificio con una broca y un taladro a toda la vela por el centro y por ahí meten la mecha. Esa es otra técnica. Entonces aquí ya lo pusimos a nuestro molde de silicón. Vamos a amarrar el pabilo con un palito en el centro para que quede bien estirado y no se nos vaya a ir de lado, ¿sí? A ver, aquí se me despegó. Déjenme volverlo a pegar al molde. Listo. Y lo dejamos bien derechito y bien tensado el pabilo para que no haya problema en el momento en que vaciemos nuestra cera de que quede hacia un lado. Ahí otra vez se me despegó, déjenme ver, que creo que no estaba bien limpio el molde. A ver, vamos a ponerlo en otro espacio. Listo. Entonces ya tenemos aquí el molde con el palito y ya después vamos a vaciar la cera para hacer esta vela. A ver, permítanme, ahora se me salió el pabilo del portamechas, déjenme volverlo a poner. No quedó bien apretado, entonces lo vamos a volver a poner. Lo apretamos más con las pinzas, que quede perfectamente bien, y lo enderezamos. Aquí si alguien tiene alguna duda hasta el momento puede preguntarnos para ir aclarando alguna duda que alguien tenga. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar aquí, por ejemplo, esta vela está únicamente hecha con cera de soya. Es una vela de citronela. La voy a prender. Estas velas, como la cera de soya, se funde a muy bajas temperaturas, se pueden utilizar para aplicarla en la piel, que existen las ceras para masaje, o por ejemplo esta que es con citronela, la podemos utilizar para que en el ambiente se ahuyenten los mosquitos, o ya con la cera derretida, aplicarla sobre la piel para que nos sirva de repelente. No nos va a quemar, les digo, porque se funde a una baja temperatura. Ahorita que se empiece a fundir, les voy a mostrar que me la voy a aplicar en la piel para que vean que no va a quemarnos, ¿sí? Entonces vamos a dejarla aquí a que se empiece a consumir. Aquí tengo una vela que es para masaje, que aquí se mezcla cera de soya y el porcentaje de aditivos que le podemos poner, como manteca de cacao, aceites de jojoba, aceite de argán, vitamina E, es aproximadamente entre un 5 a un 10% de nuestra cera de soya. Y si le queremos dar dureza, pues le ponemos cera de abeja o cera de candelilla, porque la cera de soya, al ser muy suave y ponerle un poquito más de estos activos que les mencioné, no va a quedar un poco suave, entonces se le puede derretir, ¿sí? Entonces es una vela para masaje que tiene manteca de cacao y aceite de argán, que da suavidad a la piel, ¿sí? Aquí tengo otro tipo de vela que podemos utilizar cualquier tipo de recipiente o cerámica, y una vez que se termine la cera de soya lo podemos lavar bien. Esta es una taza que podemos utilizar ya que se acabe nuestra vela, y así no hacemos contaminación de envases. Aquí tenemos una vela que hice, que es de varios colores, que también se pueden mezclar colores. Aquí se vacía un tono y hasta que se seca perfectamente bien se agrega el siguiente, y así sucesivamente, que es como podemos hacer velas de colores. Esta técnica se puede utilizar tanto en velas que tengan recipiente como en velas que vamos a desmoldar. Ven, aquí ya se empezó a fundir nuestra vela de citronela, ¿sí? Entonces aquí si me aplico, por ejemplo, la cera derretida, vean, no me quema y la puedo aplicar sin ningún problema en la piel, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, esta es una vela que me sirve como repelente,
sin ningún problema, no me va a quemar esta vela. Entonces aquí vamos a hacer nuestra mezcla para la vela de citronela. Le voy a poner un poco de colorante verde fluorescente y un poco de colorante verde oscuro. Como les comentaba, hay que mezclar muy bien el pigmento, y como la cera de soya es muy blanca, nos van a quedar tonos pastel. Entonces hay que tomar en cuenta que el tono que dejemos en nuestra cera, vean, aquí está el verde que está tomando, va a bajar bastante al momento en que la vela se seque. O sea, va a agarrar un tono pastel y va a bajar bastante el color, para que si queremos hacer colores más intensos, empecemos a hacer una prueba, que ahí lo que podemos hacer en caso de tener duda, podemos poner una gotita de la cera ya pigmentada en una hoja de papel blanco y esperar a que solidifique para tener una idea de cómo nos va a quedar el resultado final del color. Sí, lo importante es mezclar perfectamente bien para que, les digo, no se les hagan esos puntitos de pigmento que a veces no se alcanzan a deshacer en nuestra cera. Aquí la vamos a mezclar perfectamente bien. Este tono, si ven que está un verde medio, va a quedar como el tono de mi vela que tengo, que es un poco más clarito. No sé si se alcanza a ver, queda en un tono pastel, aunque aquí se vea más intenso, va a quedar en un tono pastel ya que una vez que la vela solidifique, porque les comentaba que la cera de soya es muy blanca y nos queda un tono pastel siempre que lo utilizamos. Entonces aquí ya tengo mi pigmento perfectamente mezclado y espero unos 3 minutos para vaciar la fragancia. Aquí podemos utilizar fragancias especialmente diseñadas para velas o aceites esenciales, dependiendo si queremos nuestra vela únicamente aromática, puede ser una fragancia, pero sí hay que pedirle al proveedor que sea específicamente para velas, porque cada fragancia, dependiendo del uso que le vayamos a dar, tiene diferentes solventes. Entonces sí es importante que sea la fragancia especial para velas, que tiene que tener una base aceite, y más o menos su dosificación es entre un 2 a un 5%, ¿sí? Que podemos empezar con un 2 y si sentimos que nos falta un poco más de fragancia, le vamos agregando, pero sin sobrepasar el 5%. Porque nunca se deben de sobrepasar estos porcentajes, porque pueden llegar a irritar la piel en caso de que la apliquemos en la piel. En caso de ser una vela aromática no habría problema con sobrepasarlo, pero en caso de una vela para masaje sí. Entonces aquí ya lo mezclamos bien, y la fragancia o aceite esencial se pone hasta el último, ya que bajó la temperatura de la cera, porque si lo ponemos con la cera muy caliente, el aceite o la fragancia se van a volatilizar por lo mismo caliente y ya no nos va a oler tanto nuestra vela. Entonces aquí ya tengo bien mezclado mi cera con el pigmento. Le voy a agregar la fragancia de citronela. Déjenme ver porque tengo aquí una de rosas y la de citronela. Esta es la de citronela. Aquí ya tengo medidos yo 20 mililitros, que es una cantidad para más o menos 1 kilo, pero aquí son 150 gramos, entonces voy a poner nada más 5 mililitros. Lo voy a mezclar y voy a estar oliendo a ver si mi vela ya se siente bien aromática o le falta un poquito más de fragancia. Aquí yo considero que le falta un poquito más, le voy a poner 1 mililitro más y voy a esperar a que se enfríe otro poquito, que la cera empiece a fraguar un poco para vaciarla en mi molde, porque les digo que si no se puede craquelar. Y mientras tanto voy a fundir, nada más dejen traer otro recipiente, voy a fundir la otra cera de soya con un poquito de cera de abeja para poder hacer la vela que voy a desmoldar, ¿sí? A ver, entonces permítanme, que se me olvidó traer el recipiente.
Aquí ya tengo mi recipiente. Entonces voy a cortar la cera de abeja con un cuchillo, si es algo dura, pero no tanto. O sea, sí se parte fácilmente. La cera candelilla sí es más difícil de partir. Aquí tengo la cera de abeja, que la voy a mezclar mitad cera de soya, mitad cera de abeja, para poderla desmoldar mi vela, ¿sí? Entonces voy a meter al microondas 1 minuto la cera de abeja hasta que esté completamente fundida para mezclarla con la cera de soya. A ver, vamos a meterla 1 minuto a ver si así se funde. Si no, le ponemos otro minuto más. Aquí se va mezclando, fundiendo poco a poco hasta que logremos que se funda completamente, pero sin sobrecalentar. Entonces sí es importante no poner desde el principio muchos minutos para fundirlo, sino poco a poco ir viendo, porque cada horno de microondas es diferente, y si quieren hacerlo a baño María también pueden fundir todo a baño María, pero es muy práctico para el microondas porque les digo que se funde muy rápido este tipo de cera. Entonces aquí, ya que tengamos mezclado nuestra cera, vamos a mezclar la cera de abeja con la cera de soya que ya habíamos fundido, y le vamos a agregar únicamente fragancia, porque le voy a poner unos pétalos de rosa y quiero que se vean al final. ¿Sí? Pues vamos a ver ahorita si ya quedó fundida nuestra cera de abeja. No, aquí se ve que todavía está sólida, entonces vamos a poner otros 2 minutos más, que mientras más dura sea la cera que vamos a utilizar, pues más se va a tardar en fundir, pero no se tarda mucho, ¿sí? Aquí vamos a ir revisando nuestra mezcla, que ya tiene citronela, le falta un poco más para vaciarla en el molde, ¿sí? Tenemos que esperar a que empiece como a querer ya solidificar un poco para poderla vaciar, entonces nos esperamos un poco más. Las velas todo el tiempo se venden, porque alguien me preguntaba que si la vela es buen negocio para elaborar. Las velas se pueden vender tanto terapéuticas, aromáticas, para eventos, o sea, para dar masajes. Entonces sí hay mucho mercado en cuanto a la elaboración de velas. Yo empecé a hacer velas hace como 18 años, que hacemos diferentes tipos de velas para eventos, para muchas cosas. Hacemos velas grabadas, velas talladas, pintadas. Entonces sí, ya tiene mucho tiempo el auge de las velas. En esa época estaba en mucho auge. Ahorita a lo mejor ya no se escucha tanto, pero sí la vela es algo que siempre se vende, porque les digo, sí le gusta a la gente. En lo personalmente, a mí me gusta mucho poner a lo mejor en la oficina o en tu negocio para dormir una vela que tiene propiedades, como les digo, terapéuticas. Por ejemplo, para descansar podemos mezclar aceites esenciales de lavanda, de azahar, de melisa, y nos va a ayudar a relajarnos. Si lo que queremos es concentrarnos en el trabajo, pues ahí vamos a poner una mezcla de aceites o fragancias cítricas que nos van a despertar y activar. Entonces sí tiene muchas maneras de utilizarse una vela. Ahorita vamos a ver ya si se fundió nuestra cera de abeja, para mezclarlo con la cera de soya que ya tenemos fundida. Aquí todavía no se funde, entonces vamos a ponerlo otros 2 minutos, pero aquí le voy a agregar la cera de soya que ya había fundido para que se funda más rápido. Como les comentaba, también se puede fundir a baño María. Ahí depende de también la cantidad de cera que queramos elaborar. La ventaja de utilizar la cera de soya es que los recipientes que utilicemos después se pueden lavar sin ningún problema, es muy fácil de quitar y los podemos reutilizar, o podemos volver a vaciar cera en ese recipiente para no tener otro recipiente y rellenarlo. Se pueden rellenar con la cera de soya, nada más habría que limpiarlos bien, secarlos bien, y ya los podemos volver a utilizar. Entonces es una cera bastante versátil
y como no contiene petrolatos, petróleo ni ningún químico, no es tóxica en el momento en que se está quemando. Aquí ya voy a vaciar la cera en mi recipiente de cerámica. Lo vamos a vaciar. Vamos a acomodar perfectamente bien nuestro pabilo, que quede bien centrado con el palito que le pusimos, y la vamos a dejar a que solidifique. Generalmente sí se tardan como unas 3 horas en solidificar, entonces la tenemos que dejar a que solidifique perfectamente bien y ya para poderla utilizar. Entonces lo importante es centrar el pabilo, pero nos ayudamos del palito que le pusimos para que no se mueva y no nos quede chueco, porque si lo ponemos muy a la orilla corre uno el riesgo de, al prender nuestra vela, que se vaya a romper el recipiente, sobre todo si es de vidrio, que se estrelle con el calor que va a generar la mecha. Ahorita vamos a ver si ya se fundió la cera de abeja junto con la cera de soya para hacer la vela desmoldable, y le vamos a agregar un poco de ácido estiárico que nos va a dar un poquito más de dureza. Vean, aquí ya se está fundiendo, pero si alcanzan a ver nos queda todavía un poquito de cera de abeja que no está fundida, entonces ya le vamos a poner otro minuto y ya para poderla fundir completamente y poderla vaciar a nuestro molde. Aquí en las velas podemos utilizar, aquí tengo pétalos de rosa, y después si quieren les voy a hacer otro video de otras técnicas ya de decorado, que se pueden poner naturaleza muerta o frutas o plantas deshidratadas también como para decorar. Ahí es otra técnica, porque primero hay que poner una vela en el centro y luego en un molde más ancho, ya que esa vela está cuajada, la que hicimos al principio, poner las frutas deshidratadas junto con la otra cera para que queden completamente distribuidas en la orilla de nuestra vela y no queden en el centro regadas. Pero podemos utilizar también este tipo de adornos que hacen que las velas se vean muy bonitas. Ahorita van a ver cómo va a quedar la vela con pétalos de rosa, que queda muy bonita. Les digo, y también pueden utilizar cáscara de naranja, cáscara de limón. Aquí si pueden ver todavía quedan un poquito de cera que no se ha fundido. Ya no le voy a poner 30 segundos para que se acabe de fundir y ya queda lista. Y ya ahorita le voy a agregar el ácido estiárico, que va a una proporción del 10% del total de nuestra formulación. La cera de abeja va al 50%, la mitad cera de soya, mitad cera de abeja. La cera de candelilla va en un 40% porque es un poco más dura. La manteca de cacao también nos da dureza, pero esta sí hay que poner un poquito más, que hay que poner más o menos un 60% por 40% de cera de soya, porque es un poco más suave. Aquí ya tenemos nuestra cera totalmente fundida y le voy a agregar los gramos de ácido estiárico que necesito, que viene en polvo, y mezclo bien para que se integre bien a nuestra mezcla. Este ácido estiárico, al ser en polvo, se deshace inmediatamente en la mezcla caliente. Hay otros ácidos estiéricos que venden en lunetas, que ese se tiene que meter junto con nuestras ceras al microondas para que se disuelva, o en el baño María desde un principio que está nuestra mezcla. Aquí ya tenemos nuestra mezcla completamente disuelta, y en este caso no le voy a poner pigmento porque quiero que quede una vela blanca para que se noten los pétalos de rosa. Entonces me voy a esperar un poquito a que baje un poquito la temperatura de mi mezcla para agregar los pétalos y la fragancia de rosas, ¿sí? Aquí es importante utilizar pétalos, frutas o lo que quieran completamente secos. No se deben de poner los pétalos frescos porque guardan mucha humedad y se van a echar a perder en nuestra vela. Va a causar hongos. Entonces es importante utilizar ya todos este tipo de aditamentos secos para que no pase esto con nuestra vela, ¿sí?
Aquí esperamos a que baje un poquito más. Y le vamos a vaciar los pétalos a nuestra mezcla para que se vayan incorporando. Y al final le vamos a poner la fragancia. Vamos a dejar unos sin incorporar la mezcla porque los quiero poner en la parte superior de la vela como adorno, ¿sí? Aquí los pétalos también, al estar caliente la mezcla, me van a soltar un poco de aroma de rosas que nos va a ayudar como propiedades terapéuticas, ¿sí? Entonces, mientras se enfría un poquito para agregar la esencia y ya vaciar a nuestro molde, no sé si alguien tenga alguna pregunta, y si no, pues les comento que para velas terapéuticas, estas sirven para dar masajes relajantes, se ponen calientes en nuestras manos y se aplica completamente en la piel, no quema y tiene propiedades hidratantes y relajantes. Ahí les digo que se pueden mezclar tanto con manteca de cacao o algún tipo de aceite vegetal, aceite de rosa mosqueta, para aprovechar todas estas propiedades, ¿sí? Entonces ya estamos esperando ya nada más a que baje un poquito la temperatura y vamos a ponerlo en nuestro molde de silicón que ya tenemos preparado con el pabilo. Déjenme ver que otra vez se me despegó aquí. Lo vamos a acomodar bien centrado para que quede la mecha completamente centrada, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos como era menos cera, ya se enfrió, y vamos a agregar la fragancia de rosas. Dejen ver si es esta. Sí, aquí le voy a agregar primero un 2% a la mezcla y vamos a ver cómo queda. Hay diferentes tipos de fragancias que tienen diferente tipo de notas. Hay notas bajas, medias y altas. Las notas bajas son las que no van a oler mucho, entonces a veces hay que mezclarlas con otra nota media o alta para que la vela quede más aromática, porque si no, no nos va a oler mucho la vela y vamos a querer ponerle mucha cantidad a nuestra mezcla para que huela más. Aquí las rosas es una nota media, le vamos a poner un poquito más, pero no hay que poner tanto porque sí se alcanza a percibir el aroma, pero no es un aroma que es muy fuerte porque es una nota media las rosas. Entonces les digo que ahí, si queremos hacer velas aromáticas, habría que ver qué tipo de fragancia utilizamos, y si no huele mucho podemos mezclarla con otra nota que huela más y hacer alguna mezcla o sinergia para que quede con más olor. Aquí ya vamos a vaciar a los recipientes la cera, y aquí, como llevan los pétalos, vamos a acomodarlos dentro de la vela para que se vean bonitos, y en la parte superior le voy a poner unos pétalos de adorno. Para poner los pétalos de adorno sí tengo que esperar un poquito a que solidifique mi mezcla para poderlos acomodar y que no se muevan, ¿sí? Entonces tenemos que esperar un momentito a que vaya cuajando un poquito más la cera para acomodar los pétalos y que queden bien, ¿sí? Aquí me sobró un poquito de cera, entonces voy a hacer 2 velas de pétalos de rosa. Aprovechando el material que ya está fundido, voy a cortar un poco más de pabilo y lo voy a amarrar a mi palito de madera para que me quede bien centrado la mecha. Entonces introduzco el pabilo en mi portamechas y ya lo cierro con las pinzas. Entonces pego mi pabilo al molde para que quede bien centrado y no se mueva, y ya ahorita voy a vaciar la cera que me sobró de rosas. A ver, aquí voy a ajustar la tensión
del hilo tiene que quedar tensionado para que me quede bien derechito, ¿sí? Entonces voy a vaciar aquí la cera que me sobró para hacer otra velita y aprovechar el material. Le pongo los pétalos, que esta vela, como va a quedar completamente blanca y un poco cristalina, se van a notar al momento de sacar la vela del molde. Y en la parte superior, ya que empiece a fraguar la vela, que se empiece ya a secar, le voy a poner otros pétalos como adorno, ¿sí? Entonces aquí hay que esperar a que empiecen a cuajar las velas para poner los adornos. Y ya tenemos listas nuestras velas. Estas velas van a estar listas hasta mañana, que aquí para desmoldarlas ya tendría que yo mañana subir una foto de cómo quedaron las velas en nuestra página para que vean cómo quedaron las velas de pétalos de rosa, porque si no nos estaríamos aquí mucho tiempo haciendo nuestras velas. Como ven, es muy sencillo elaborar velas ecológicas, porque las velas de parafina, yo me acuerdo hace muchos años que sí había que hacer varias mezclas de parafinas con microcristalinas y el ácido estiárico para poderlas desmoldar. Sí tenía uno que hacer muchas pruebas para que quedara una vela con las características que uno necesitaba. Entonces estas velas son muy fáciles de elaborar y tienen muchas propiedades, porque les digo que no son tóxicas, las podemos utilizar como velas para masaje, como velas aromáticas, y aparte no contaminamos el planeta ni nuestra salud. Ya si a alguien le interesa el material para elaborar sus velas ecológicas, nosotros lo tenemos a la venta y podemos armar un kit, tanto con la cera de soya o algo más que le quieran poner, como esencias o pigmentos para las velas, para que elaboren sus velas. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, no dude en mandárnoslas y contactarnos, pero como les comento, este tipo de velas son muy fáciles de hacer. Ya después les voy a traer más velas que podemos hacer talladas, como hace mucho tiempo yo las tallaba y las pintaba, entonces se pueden hacer varias técnicas para recuerdos o varias cosas. Y pues de momento entonces sería todo. Y pues si tienen alguna duda, contáctenos, o si quieren material también contáctenos, y les agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión. Próximamente vamos a estar subiendo tutoriales de otro tipo de productos y también de jabón de glicerina, que también tenemos a la venta jabón de glicerina, y vamos a empezar a subir tutoriales de cómo elaborar diferentes técnicas con el jabón de glicerina, por si a alguien le interesa. Y pues muchas gracias y hasta la próxima.